Entonces, sean todas y todos bienvenidos. Qué alegre saber que están acá, que bueno que atendieron al llamado de la clase. Felicidades por estar puntual en el ingreso de la clase. Espero que también estén bien resguardaditas, tomando las precauciones necesarias para estar bien de salud junto con toda su familia. Vamos a dar algunas recomendaciones muy rápidas antes de iniciar. Recuerde que cada vez que usted ingrese a una clase de Zoom, mantenga su micrófono apagado para evitar que se escuchen sonidos o el sonido que esté donde usted se encuentra, pues afecte también a los demás. Que pueda usted evitar el uso de palabras grotescas, por favor, porque se han dado casos en donde se activan los micrófonos y a veces ciertas palabras salen a relucir por ahí. Mantener el orden y el respeto por todos los participantes que estamos en la sala, por favor. No únicamente para esta clase, sino para las demás. Recuerde que puede escribir sus preguntas en el chat. Su participación es muy importante durante la actividad. Entonces vamos a iniciar de lleno con el tema. Hay dos cuestiones que debemos nosotros de ver y de identificar. Lo que es la estimulación temprana y la estimulación oportuna. Generalmente se escucha más el tema referente a estimulación temprana. Es como lo que vemos o escuchamos muchas veces allá afuera, ¿no? Pero el término oportuna generalmente es muy poco utilizado y tienen ciertas diferencias que pues vale la pena mencionar. Tengo acá un pequeño cuadrito comparativo en donde vamos a ver qué es estimulación temprana y qué es estimulación oportuna. Empecemos viendo que la estimulación temprana va dirigido a niños que presentan una deficiencia o un riesgo en su desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Down, un déficit motor, niños con autismo o con algún otro tipo de discapacidad, son personitas que van a necesitar de una estimulación temprana, ¿sí? La estimulación oportuna es para todos los niños en etapa inicial, ¿sí? Acá entonces no vemos si el niño presenta un déficit o no, sino es para todos los niños que por el contrario no presentan ninguna deficiencia y su desarrollo se va dando de forma normal. Ya saben que siempre utilizo el término normal entre comillas porque es algo bastante complejo. ¿Quién puede proporcionar la estimulación temprana? En este caso lo debe de hacer un especialista o un profesional, un terapeuta, ¿sí? Porque son casos sumamente complejos y delicados en los que pues un padre de familia no va a tener el mismo conocimiento que lo va a tener un profesional. En cambio, en el caso de la estimulación oportuna, pues un padre, un maestro, un tutor, una niñera puede ayudar a facilitar la estimulación. ¿Cuál es el objetivo de la estimulación temprana? ¿Sí? Minimizar cualquier déficit a nivel físico e intelectual. Cuando un niño empieza a recibir estimulación, ese es uno de los objetivos. Que el niño pueda desarrollarse lo más que pueda a nivel físico y a nivel intelectual. Y obviamente pues prevenir cualquier trastorno o dificultad a nivel posterior. Por otro lado, la estimulación oportuna lo que busca es potenciar todas las capacidades de los niños, ¿sí? Lograr un desarrollo integral. Y cuando hablamos de desarrollo integral, vamos a ir viendo entonces que el niño no es solo pues alguien que se le pueda llenar y llenar de conocimientos, de lecciones, sino que por el contrario debe de tener un desarrollo integral a nivel físico, a nivel intelectual, obviamente, pero también a nivel espiritual, ¿sí? Debemos de ver que la estimulación temprana se considera o va a ser oportuna siempre
en el área donde hay una deficiencia, ¿sí? Vamos a identificar, vamos a hacer un análisis, una evaluación, y es por eso que solamente lo puede hacer un especialista o un terapeuta, porque conlleva un proceso, conlleva una evaluación, un diagnóstico, un plan de tratamiento para identificar cuáles son esas áreas de deficiencias con las que se cuenta, ¿sí? Y la estimulación oportuna pues toma en cuenta los periodos críticos del niño. Vamos a ver más adelante a qué nos referimos un poquito con esto de periodos críticos. La estimulación oportuna, recordemos que son actividades que son organizadas. De esa manera podríamos darle una definición a este término. Con el fin educativo, llevan un fin que es netamente educativo, que se van a presentar o se van a dar en el momento idóneo, por favor. Entonces debemos de tener en cuenta que debe de haber un tiempo específico. Mucho ojo, porque debe ser presentado al niño como de forma divertida, ¿sí? Y enriqueciendo sus experiencias. Recuerden que el niño es un ser que está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, y a él le gusta explorar, experimentar, tocar, ¿sí? Incluso saborear, ¿sí? Muchos niños vienen y se meten las cositas a la boca porque es parte de su desarrollo. Esto con el fin de lograr un aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces veamos que entonces la estimulación oportuna ya nos empieza a dar un gran panorama de lo que podemos hacer, ¿sí? Y es algo que nosotras como maestras fácilmente podemos desarrollar, ¿sí? Se dice que se estimula algo cuando hay un estímulo, ¿sí? Y para que haya un estímulo, los receptores o los encargados a nivel corporal de recibir o percibir estas sensaciones son nuestros sentidos, ¿sí? Nuestro gusto, la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído o la audición, ¿no? A través de nuestros 5 sentidos o a través de los sentidos del niño, el niño percibe todo lo que hay a su alrededor, ¿sí? Poco a poco estos sentidos obviamente se van desarrollando, van mejorando, se van haciendo más sensibles, ¿sí? El olfato, el niño es muy sensible al aroma, por ejemplo, de su madre, ¿no? Recordemos que la primera etapa de contacto o sí, de contacto físico que tiene el niño es a través de la parte de la lactancia, ¿sí? Ese momento en el que la madre viene y toma al bebé y lo pone en su pecho, desde ese momento el bebé ya está sintiendo, ya está oliendo, ya está viendo, está escuchando y obviamente está saboreando, ¿sí? Entonces desde ahí se está empezando a estimular al niño. Mucho ojo, porque entonces una acción es un estímulo. ¿De qué manera podemos nosotros generar un estímulo en el niño para que tenga una reacción? ¿Sí? Y cuando hay una reacción, se entiende como un aprendizaje. Por eso es tan importante que en la etapa inicial el niño pueda aprender a través de colores, a través de texturas, a través de formas, a través de sonidos, a través del baile, el movimiento corporal, que lo vamos a ver más adelante también, ¿sí? Porque es una forma en la que usted como maestra está orientando al niño y lo está estimulando. El niño está aprendiendo, ¿sí? Con el simple hecho de que el niño sienta una hoja de papel, el papel de China, el cartón, arena, plástico, una superficie dura, blanda, algo seco, algo mojado, el niño ya está aprendiendo, ¿sí? Usted está generando un estímulo, está generando una acción y por ende el niño va a generar una reacción. Los periodos críticos son esos periodos en los que el niño puede aprender de mejor manera, ¿sí? Y en los que es muy natural aprender para él. Se le hace muy fácil, pero mucho ojo, tienen una duración limitada, es decir, van a tener un inicio y un fin. Hay ciertas acciones, ciertos aprendizajes que el niño debe de aprender y debe de lograr durante esta etapa de periodo crítico.
porque para él va a ser muchísimo más fácil, muchísimo más natural el poder aprender, a diferencia de que ya haya pasado ese periodo y entonces se le va a dificultar, ¿sí? Una duda que a mí me surgió muchísimo tiempo atrás, cuando en mis tiempos de estudiante, era, ¿será que nosotros ya no podemos aprender? Por ejemplo, si yo a mi edad ya no podré aprender a nadar, y descubrí a través de la lectura que puedo aprender a hacerlo, por ejemplo, ¿sí? Pero me va a costar un poco más, porque mi sistema, mi cerebro, ya tiene otros prejuicios, por decirlo así, ¿sí? Ya tengo miedo, tengo temor, me imagino que me puedo incluso ahogar, que no voy a poder lograrlo, ¿no? Pero en cambio, si un niño aprende a nadar desde bebé, los primeros meses de vida, él va a ser algo totalmente natural para él, ¿sí? Porque lo va a desarrollar de manera espontánea, sin mayor esfuerzo. Entonces, claro que podemos aprender, pero con muchísima mayor dificultad. Es por eso que durante la etapa inicial, si se dan cuenta, todo lo que viene dentro del CNV generalmente está orientado a muchas acciones y actividades físicas, o de movimiento, o de juego, eh, y lo que se empieza a ver ya netamente sobre lectoescritura se va dando ya paulatinamente al final, ¿sí? Pero lo primero es estimular bastante la parte psicomotriz del niño. ¿Se recuerdan de esta historia? Que es una de las historias que siempre presento en el desarrollo de los cursos que doy, de Jenny, la niña salvaje. ¿Se recuerdan que Jenny pues fue encontrada en una habitación? Dentro de una habitación estaba atada a una silla con un orinal a un lado de su cuna, ¿sí? Ella tenía la incapacidad para hablar y apenas podía caminar. ¿Se recuerdan que en la historia Jenny caminaba como encorvada o hacia abajo? ¿Sí? Nos decía la historia también que ella podía pronunciar difícilmente algunos sonidos, pero palabras no. Todavía usaba pañales y tenía 13 años de edad, ¿sí? Entonces ella parecía más un bebé que una adolescente de esa edad. Su aislamiento fue causado por su propio padre, ¿sí? Por creer que era retrasada. Es algo que todavía no se ha podido concretar. Imagínense cuántos años después y Jenny todavía sigue siendo pues un misterio para toda la parte científica. Estuvo 10 años aislada, ¿sí? Prácticamente sin contacto humano. El único contacto que tenía era con la luz que entraba por una pequeña rejilla dentro de su habitación y no más. Entonces, se recuerdan que ella presentaba muchos déficits, no solo a nivel de lenguaje, su capacidad intelectual, eh, su motricidad, ¿verdad? Ella tenía problemas incluso de visión. Entonces, cuando descubrieron el caso de Jenny, una trabajadora social lo denunció y pues ella fue rescatada, la llevaron a un lugar un poco más seguro para ella, obviamente, y le empezaron entonces a evaluar y descubrieron que ella pues sí tenía la capacidad de poder aprender y de hecho aprendió un número muy limitado de palabras, pero no más, ¿verdad? Empezó a desarrollar cierta empatía y uno de los grandes logros de Jenny fue lograr patear una pelota de fútbol, ¿sí? Ese momento fue pues bastante glorioso para los científicos de esa época porque se dieron cuenta de que ella podía lograr ciertos aprendizajes, pero su desarrollo se había visto limitado en los primeros años de vida y por eso era que varios aprendizajes posteriores ella ya no los iba a lograr pues alcanzar de una manera estándar o normal, ¿verdad? Porque pues el tiempo para ese aprendizaje ya había pasado. Entonces eso nos hace ver que la importancia de la estimulación, de hablarle al niño cuando es chiquito, de jugar con él, de sonreír incluso con él, genera ciertas características, ciertos aprendizajes que le van a ayudar en su vida pues, posteriormente, ¿verdad?
¿Para qué vamos entonces nosotros a estimular? ¿Sí? Lo que buscamos es un desarrollo óptimo en estas áreas, a nivel intelectual, ¿sí? Intelectual hace mucho referencia a la parte de la inteligencia que pueda desarrollar el niño. A nivel físico, eh, a nivel socioemocional y a nivel espiritual. Creo que alguna de las áreas que más se intenta, entre comillas, estimular para un niño es la parte intelectual a través de todos los aprendizajes y toda la teoría que el niño va a aprender durante sus años de estudio hasta la universidad, ¿no? Pero dejamos muy al lado las otras dos partes, lo socioemocional y lo espiritual. Eso es muy poco probable que suceda muchas veces en las instituciones educativas, ¿sí? Entonces debemos también de recordar que el niño es un ser social porque interactúa con otros niños, pero también debemos alimentar, guiar y cuidar la parte emocional. Es una de las áreas que menos se estimula y que menos se trabaja en un niño, ¿sí? Crecemos entonces y pasamos la etapa de la adolescencia y llegamos a la adultez y empezamos a tener muchos problemas a nivel emocional para reconocer, para regular y para dar una respuesta asertiva a nuestras emociones. Pero mucho ojo, todo esto lo pudimos haber manejado desde la etapa infantil. Y la otra etapa, pues, es lo espiritual, que también lo vamos a ver al final, ¿sí? Recuerden que el ser humano es cuerpo, mente, pero también alma. Entonces debemos de alimentar esa parte espiritual dentro de las capacidades del niño. Queremos prevenir riesgos, enfermedades, secuelas de enfermedades o cualquier tipo de retraso sociocultural. En esto último me refiero, por ejemplo, en el caso de Jenny, ¿no? Que ella estuvo aislada. Para ella interactuar con otros niños o con otros adolescentes de su edad iba a ser algo totalmente pues nuevo, algo a lo que ella no estaba preparada y no estuvo capacitada para hacer, ¿sí? Entonces la interacción que nosotros podamos tener con los niños también debe de ser estimulada, ¿sí? Un niño, entre más convive con otros niños, se le va a facilitar esa parte de la sociabilidad, ¿sí? ¿Qué más buscamos nosotros hacer con la estimulación o para qué más buscamos nosotros estimular? Para aprovechar esos periodos críticos o ese reloj biológico que todos tenemos, ¿sí? Recordemos que esto de los periodos críticos tiene un tiempo limitado, es ese reloj biológico. Entonces, debemos de aprovechar esas etapas con las que cuenta el niño y que generalmente se dan en la etapa inicial. ¿Cómo vamos a estimular? Mucho ojo, acá debemos de tomar mucha conciencia y con mucha seriedad esta palabra, respetar. ¿Qué vamos a respetar? La madurez del niño, ¿sí? El ritmo de aprendizaje del niño y la etapa actual en la que se encuentra. No podemos enseñarle al niño o pedirle que haga algo que vaya más allá de su capacidad o de su ritmo de aprendizaje, ¿sí? Generalmente el niño va a aprender a su propio ritmo, a su propia manera muchas veces, ¿no? Y generalmente el sistema educativo muchas veces quiere que todos vayan al mismo ritmo, al mismo nivel, que generen las mismas destrezas o las mismas habilidades y se olvida entonces de respetar la individualidad del niño. Eh, pero es que dice mi mamá que debe de aprender esto, pero dice mi mamá que también mi hermanita debe de aprender esto. Y empezamos al niño a sobreestimularlo, ¿sí? Entonces, la sobreestimulación también es, y respetar esa parte de la individualidad del niño, porque debemos de ver que el niño aprende a su propio ritmo, ¿sí? Todos y todas tenemos un ritmo de aprendizaje diferente, ¿sí? Y vamos a aprender de forma más significativa según la etapa en la cual nos encontremos, ¿sí? Cada etapa tiene su periodo crítico y tiene la facilidad para poder aprender y para poder facilitar
cada una de las habilidades que nosotros tengamos para trabajar con el pequeño. La estimulación requiere de que nosotros como maestros tengamos el control del ambiente, ¿sí? Cuando usted vaya a trabajar estimulación con el niño o con la niña, usted debe ser quien controle o quien domine el ambiente, ¿sí? No que el niño sea el que controle ese proceso. Debe estar consciente del clima emocional, que sea un clima emocional positivo. Pero si usted por el contrario, por ejemplo, se enoja o se molesta fácilmente porque los niños no les hace caso, pues, ¿qué estamos generando? Eso no sería un clima emocional positivo, sino al contrario, generaría mucha ansiedad y mucho estrés para el niño. Hay actividades que deben de ser organizadas. Usted debe de tener un cronograma o una pequeña planificación que hable sobre su rutina de estimulación. Hay actividades que al niño le van a gustar y hay otras que simple y sencillamente no van a ser de interés para él, ¿sí? Entonces usted debe de ser creativa, debe de ser una maestra previsora y tener listo material adicional por si al niño no le gusta o no le parece la actividad que está desarrollando. Entonces, cada una de estas acciones nos va a generar una oportunidad, ¿sí? Que la estimulación sea oportuna. Debemos presentarnos en el momento adecuado. Eso es algo oportuno. No lo vamos a presentar cuando nosotras queramos, sino cuando veamos que el niño se está acoplando, que el niño está respondiendo a ese tipo de estimulación de manera adecuada. Debemos ser congruentes con el periodo sensitivo, con el periodo crítico, ¿sí? Era lo que les mencionaba anteriormente. No podemos ponerle actividades a un niño de las cuales nosotras sabemos que él todavía no las va a alcanzar, porque podríamos estar generando frustración, ansiedad y miedo en el niño, ¿no? Entonces, lejos de que el niño vaya a querer participar, él podría decir, no, porque no lo voy a lograr, ¿no? Me da miedo hacerlo. Pero porque es una actividad que sobrepasa el límite del niño, ¿sí? Debemos tener cuidado en que las actividades obviamente no generen estrés o ansiedad o que vaya a generar un riesgo para su integridad física, ¿sí? Debe de ser algo espontáneo y con intención, ¿sí? Es decir, la estimulación oportuna debe de ser espontánea dentro del ambiente en el que se desarrolla el niño, pero lleva una intención, ¿sí? La intención es poder desarrollar todas las capacidades del niño, las que vimos anteriormente, la capacidad intelectual, física, socioemocional y espiritual. El aprendizaje debemos saber que cada niño aprende de forma diferente y a un ritmo totalmente diferente el uno del otro. ¿Qué nos corresponde a nosotras como maestras? Pues conocer al niño, ¿sí? ¿Qué más? Debemos de motivar y de generar disposición en el niño. Si usted llega a clase con una actitud negativa, el niño lo va a percibir. Si usted llega triste a su clase, el niño lo va a percibir. Si usted no está generando motivación, el niño va a percibir esa falta de motivación en su maestra. Y eso, lejos de tener a un niño con mucha disposición, lo que va a generar es una apatía total a las actividades que usted vaya a querer hacer. Un ambiente enriquecido, ¿sí? Y con ambiente enriquecido se puede tomar también en cuenta la decoración y los materiales que usted tenga dentro de su clase, ¿sí? Mucho ojo, porque un ambiente enriquecido también debe de tener un equilibrio. La sobreestimulación visual en el aula no genera un ambiente de aprendizaje. El niño puede confundirse al ver tanto cartel, tanto dibujo, tantas instrucciones, tantas letras. Lo adecuado es que paulatinamente usted vaya cambiando su decoración y vaya ambientando su clase según lo que usted vaya a querer ir trabajando durante cierto tiempo, ¿no? Dar opciones de actividades. No podemos encuadrar al niño en saltar la cuerda, por ejemplo, y sabemos que él todavía no está preparado para esa actividad, pero usted quiere que el niño salte la cuerda.
pero el niño no quiere. Entonces usted debe de tener otras opciones para que el niño pueda participar, ¿sí? Dar opciones genera también aprendizaje. Debemos de tener distintas estrategias metodológicas. Esto obviamente se asocia mucho con la parte de que cada niño aprende de diferente manera, a diferente ritmo. Usted no puede utilizar las mismas estrategias para un niño que es más activo y las mismas estrategias para un niño que es muy tranquilo y muy quieto, ¿sí? Entonces debemos de generar esas estrategias y esto se basa en primera instancia en conocer al niño. Usted como maestra va a empezar a conocer cuáles son las características individuales de sus niños. Si se recuerdan, pues ahorita con las chicas de quinto parvulario estamos trabajando un poquito una entrevista, ¿sí? Y en esa entrevista usted lo que está haciendo es generar preguntas para que pueda obtener información y conocer al niño. Básicamente esa es la temática de la tarea con las chicas de quinto. Veamos que hay dos cuestiones que debemos de tener en cuenta: el crecimiento y el desarrollo. Cada una tiene pues un concepto diferente, ¿sí? Los cambios en las dimensiones del cuerpo suponen un aumento. Esto es lo que conocemos como crecimiento, ¿sí? El crecimiento es cuantitativo, es medible. ¿Qué podríamos incluir acá? El peso, la talla, por ejemplo, ¿sí? Porque el niño va aumentando en su dimensión corporal, ¿de acuerdo? Veamos entonces qué es el desarrollo, ¿sí? Y el desarrollo son esas diferencias progresivas en los órganos y en sus funciones. Acá estamos hablando más de cuestiones funcionales en el niño. Y que mucho ojo, porque van a depender de la interacción que el niño tenga con su entorno, con su ambiente, con la parte emocional y social. Esto es algo más cualitativo y depende mucho de los estímulos que reciba del medio, ¿sí? Lo cualitativo no lo podemos ver porque es algo invisible hacia nuestros ojos, ¿no? Pero sabemos que se está dando. Si, por ejemplo, el niño empieza a generar, o cuando están en la etapa de las preguntas o del por qué, ¿sí? Las que tienen hermanitos, hermanitas o primitos se han de recordar esa etapa del por qué. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué pasa aquello? Él está generando ya un desarrollo a nivel intelectual. Él empieza a tener curiosidad y esa curiosidad él la quiere satisfacer por medio de las preguntas, ¿sí? El desarrollo lo podemos llevar a través del área física o psicomotora, del área intelectual y del área social. Estas tres son vitales para el funcionamiento y el desarrollo de todo niño. Entonces, si se dan cuenta, lleva como un hilo conductor la parte de estimulación, porque seguimos viendo estas cuatro palabras: físico, psicomotor, intelectual y social. Debemos ser conscientes del patrón de desarrollo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de patrón de desarrollo, debemos de tener en cuenta que cada niño, vuelvo y repito esto porque es muy importante, tiene un ritmo de aprendizaje distinto a otro, ¿sí? Debemos saber qué conductas vamos a esperar según la etapa de desarrollo del niño. Es muy diferente la etapa de desarrollo de un niño de 3 años a uno de 4, a uno de 5, a uno de 6, etcétera, ¿sí? Todos esos procesos van cambiando. Obviamente debemos de tener conciencia acerca de estos aspectos como lo son el peso, la talla, la edad mental, el desarrollo socioemocional. Esas escalas de evaluación nos van a servir a nosotras como maestras para ir viendo que el desarrollo integral del niño se esté dando, ¿sí? Conocer los límites de la normalidad y las desviaciones conductuales. Con las señoritas de quinto, más que todo ahorita en el curso de psicopatología, es que hemos estado hablando mucho de la palabra normal o anormal, ¿sí?
Tiene obviamente una connotación un poquito más profunda, pero generalmente la sociedad designa aquello que es normal a lo que vemos cotidianamente, ¿sí? Y le asigna la palabra anormalidad a todo aquello que para la sociedad es diferente o se sale de su causa, ¿no? Aprovechar los periodos de los que hemos estado hablando, ese tiempo corto y limitado que el niño tiene para los procesos de aprendizaje, deben de ser aprovechados de la mejor manera. Preparar al niño para la siguiente etapa, ¿sí? Usted como maestra, todo lo que haga durante el año escolar, usted lo que está haciendo es preparando al niño para el siguiente paso, que es el siguiente nivel escolar que va a tener, ¿sí? Entonces su trabajo es determinante en cada una de las acciones que usted haga. Las teorías del desarrollo, no me voy a detener mucho en esto porque recuerdo que lo vieron un poquito con seño de Miss en una de las clases anteriores, pero es básicamente solo para refrescarle un poquito la memoria. Recuerde que hay autores que mencionan que el desarrollo se va dando a través de ciertas etapas. Y Sigmund Freud hablaba de 5 etapas, yo les voy a mencionar acá solamente 3, que es la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica. Cada una de esas etapas a nivel psicosexual se va dando un desarrollo y un aprendizaje que el niño va logrando de manera paulatina, ¿sí? La primera etapa se basa más que todo en chupar, morder o masticar, ¿sí? La segunda etapa, la etapa anal, el niño va a desarrollar el control de esfínteres, ¿sí? Y en la etapa fálica, el niño empieza a tomar o a descubrir el significado de lo que es hombre y mujer, ¿sí? Entonces, estas 3 primeras etapas son básicas en el desarrollo de todo niño. Veamos otra teoría, que es la teoría social de Erikson. Acá entonces él se basa un poco más en el desarrollo de la confianza y la desconfianza. El niño empieza a generar ya ese sentido, ¿sí? La autonomía y vergüenza y la iniciativa o culpa. Cada una de estas etapas tiene una función vital en el desarrollo del niño, ¿sí? Por ejemplo, en la etapa de la confianza o desconfianza, las necesidades deben de ser satisfechas. Cuando el niño llora en los primeros meses de vida, lo que él está buscando es que mamá o papá o quien esté a cargo de él cubra una necesidad que él tiene, ¿sí? El llanto es porque él necesita algo, ¿de acuerdo? Alrededor del año, de un año en adelante, el niño entonces ya va a tener un poco más autonomía, ¿sí? El niño generalmente a esa etapa ya, pues, ya puede caminar, entonces él ya va a querer andar solito por toda la casa. Por eso es que dice acá abajo, es la primera emancipación, es la primera vez que el niño siente la autonomía de poder hacer algo y de tener su libertad, ¿sí? En la etapa de los 3 a 6 años se maneja ya mucho la pregunta, ¿sí? El por qué, el juego imaginativo, el lenguaje y empieza también el sentido de la culpabilidad, ¿sí? El niño ya es un poco más consciente entonces de que alguna acción que él hizo puede generar alguna consecuencia. Y la etapa o la teoría cognitiva de Piaget, que se centra mucho en lo sensoriomotriz, en lo preoperacional y en operaciones concretas. Lo sensoriomotriz, que es acá en las primeras 2 etapas donde nosotras debemos de centrar mucha de nuestra atención, Piaget decía que el niño aprende a través de los sentidos y de las actividades motrices, ¿sí? Pasa de actuar por reflejo a ordenar sus actividades en relación al entorno, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotras como maestras debemos de trabajar mucho la parte motriz, ¿sí? La coordinación, la lateralidad y todo lo que tiene que ver con la motricidad y el espacio y tiempo es mucho de la teoría de Jean Piaget, ¿sí? En la etapa de 2 a 6 años, el niño mejora mucho su lenguaje, ¿sí? Ese sistema representativo de símbolos hace referencia a el desarrollo del lenguaje, porque él ya va a emplear palabras para poderse comunicar con las personas, ¿sí?
Y en la etapa final, entre los 7 a 12 años, de operaciones concretas, el pensamiento del niño es muchísimo más concreto, ¿no? Y ya tiene la capacidad para resolver problemas pues un poco más complejos a diferencia de las etapas anteriores. Áreas que debemos de estimular. Debemos de ver y de analizar también y de tener cuidado en esta parte, en la etapa de la alimentación y cuidado en general del niño. ¿Cómo es que el niño se está alimentando? ¿Qué es lo que él está comiendo? ¿O qué es lo que él no está comiendo dentro de su hogar? ¿Sí? Debemos estimular la parte psicomotriz del niño. Obviamente la psicomotricidad gruesa, la psicomotricidad fina, que ustedes ya conocen. Debemos estimular el área del lenguaje, que es básico y vital para el desarrollo y comprensión del niño. Debemos estimular también la parte o el área intelectual del niño, ¿sí? Me gustó mucho esta imagen porque hacía referencia a rompecabezas que están dentro de la cabecita del niño, ¿no? Y una forma de estimular es a través de los juegos o de los rompecabezas, que son magníficas herramientas para que el niño pueda desarrollar su capacidad. Debemos estimular el área espiritual y el área social, ¿sí? De todas ellas ya hemos hablado anteriormente un poquito. El cuidado del cuerpo, básicamente debemos de analizar, por ejemplo, si el niño fue alimentado con la parte de la lactancia materna, debemos de estimular en el niño también la parte de dar gracias a Dios a la hora de comer, eso también es parte del cuidado. Tener horarios de comida. Generalmente, bueno, y ahora con esto de que pasamos muchísimo más tiempo en casa, yo me he dado cuenta y lo he escuchado de muchas personas que dicen que los horarios de los niños incluso también se han visto afectados, ¿no? Los niños se duermen más tarde, se levantan más tarde y esa rutina con la que venían trabajando de levantarse temprano, ciertas horas de desayuno, de almuerzo, de cena, se están viendo modificadas. Y con eso debemos de tener mucho cuidado. E incluso a ustedes como señoritas, en la etapa en la que están, deben de tener también mucho cuidado para cuidar sus horas de sueño y sus horas de descanso. Debemos de generar rutinas más estables. Debemos de buscar también la formación de hábitos de higiene. Recuerden que el primer hogar es, la primera escuela, perdón, es el hogar. Y debemos de, entonces desde la casa generar hábitos de higiene. Si al niño no le gusta llegar a la escuelita o al colegio bañado, peinado, debemos ver sus manitas, su carita que llegue bien limpia, que no vaya a tener por ahí bichitos en la cabeza, ¿verdad? Todo eso es parte de la formación de hábitos de higiene. Y si eso está sucediendo, debemos de platicar con los papás y ver o investigar por qué el niño no está teniendo cuidado o no se está teniendo cuidado de los hábitos de higiene del niño. Obviamente todo esto para prevenir enfermedades, ¿sí? Si un niño llega con las manitas sucias y come, ¿sí? Y agarra su comida con sus manitas y hasta se chupa los dedos, ¿verdad? Porque la comida estaba tan deliciosa que ameritaba chuparse los dedos. Eso puede generar enfermedades. Entonces, el cuidado del cuerpo debemos de enfocarlo a eso, a prevenir enfermedades. La parte de estimulación en motricidad, recuerden que la motricidad hace énfasis a los movimientos voluntarios que va a generar el cuerpo. Y quien manda la señal y quien procesa esa información es nuestro cerebro, ¿sí? A través de los sentidos percibe, pero también genera una respuesta a nivel del sistema nervioso central, que es la que indica que el cuerpo puede moverse. Debemos buscar el desarrollo de un esquema corporal, la precisión y la coordinación, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta, los niños cuando están empezando a trabajar motricidad no tienen ni precisión ni coordinación. Es algo que ellos van ganando poco a poco con el trabajo y la práctica, ¿sí? Pero es a través del trabajo duro que van haciendo a diario. Cada estímulo va a provocar una reacción a nivel cerebral. Recuerden que las neuronas deben de ser también estimuladas a través del juego,
cuando el niño brinca, salta, corre, cuando el niño grita, cuando el niño está pateando una pelota, cuando está jugando jacks, cuando está jugando con una muñeca, etcétera. El niño está provocando un estímulo a su cerebro. Y ese estímulo lo que genera es que cada vez más neuronas se estén conectando y que haya muchísima más energía a nivel cerebral. Debemos de manejar la lateralidad, ¿sí? Izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás. Todo esto le ayuda al niño, incluso hasta el momento, para desarrollar la lectoescritura. Es básico para ellos, ¿sí? Tu esquema corporal también. El equilibrio, debemos mejorar la capacidad espacial, que el niño conozca su entorno y reconozca en dónde está, el tiempo y el ritmo, ¿sí? ¿Han visto ustedes que hay niños que les ponen una canción y son muy buenos para llevar como la secuencia de tiempo y de ritmo? Pero hay otros niños que les cuesta mucho llevar esa secuencia. Entonces debemos de estimular esa parte todavía muchísimo más. Las actividades de motricidad fina, ustedes quizás ya han desarrollado alguna de estas. Meter y sacar objetos, ¿verdad? Y no es necesario tener tantos recursos para poder motivar esto. Un frasco vacío que usted tenga lo puede llenar de objetos y poner al niño a meter y a sacar objetos. Tapar o destapar botes, a coser. Obviamente lo de coser se entiende que con los materiales adecuados para la etapa en la que está el niño, ¿no? A modelar, ya sea con plasticina, con barro, con tierra, con arena y arena especial para trabajar con niños de preescolar. Arrugar papel en distintos tamaños y texturas. Rasgar, algo tan sencillo que dice uno, pero ¿cómo rasgar le va a ayudar al niño? Es esa habilidad que el niño va teniendo para poder agarrar o sujetar los objetos con pinzas, ¿sí? Si usted pone a un niño de preescolar al inicio a sujetar sus deditos acá, puede que le sea muy difícil, ¿no? Es una habilidad que él tiene que ir desarrollando. El entorchado, el perforado también es una habilidad. La pintura con dedos, ¿verdad? Todo esto son actividades que usted puede desarrollar dentro de el entorno de aprendizaje del niño. Y ustedes están adquiriendo todas estas habilidades ahora en sus años de estudio, pero que lo van a llevar a poder poner en práctica más adelante. El desarrollo del lenguaje. El lenguaje, veamos, inicia con el llanto, ¿sí? El llanto es la primera forma de comunicación que todo niño tiene y se da a raíz de que necesita que de que se satisfaga una necesidad que él tiene. La sonrisa, los gestos, hasta llegar al desarrollo del lenguaje oral, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros como maestras estimular el desarrollo del lenguaje de estos niños? A través de varias actividades como canciones, cadena de preguntas, que ellos sigan la secuencia de una pregunta o de una historia, ¿no? Juanito tenía y usted le da la oportunidad al niño para que él diga una frase, ¿no? Tenía un perro, podría decir el niño. Y así sucesivamente. Jugando con títeres, a través de los cuentos, el niño no solo desarrolla su lenguaje, sino también desarrolla su imaginación. Rimas, adivinanzas también pueden ser estrategias que van a ayudar al desarrollo del lenguaje del niño. El desarrollo de la inteligencia, recuerde que nuestro cerebro es quien procesa, guarda, analiza, selecciona, discrimina, almacena información que recibe del medio a través de nuestros sentidos. Entonces, una parte, un área que debe de ser también estimulada es la inteligencia. Y le decía anteriormente que una actividad de juego que puede hacer es a través de los rompecabezas, ¿sí? Rompecabezas básicos y sencillos, recuerde, para cada etapa del niño, ¿sí? Hay rompecabezas que empiezan con 2 piezas, ¿sí? Solo es de unir. Y algo tan sencillo, pero el niño debe de ser capaz de unir esas 2 piezas.
Eso ya es desarrollo de la inteligencia. Recuerde que la inteligencia es parte y es combinación de la herencia y el ambiente. Ambas juegan un papel sumamente importante. Y por último, y para ir terminando ya, que con esto concluyo, eh, hay distintos tipos de inteligencia. Cada inteligencia obviamente responde también a un estilo de aprendizaje. Lógico-matemática, musical, visual-espacial, naturalista, corporal-sinestésica, interpersonal, intrapersonal, lingüístico-verbal. Esos tipos de inteligencias son los que nosotros también como maestras debemos buscar estimular y que el niño pueda desarrollar esas habilidades en base a ese tipo de inteligencia. Pero debemos tomar en cuenta ese estilo de aprendizaje, su canal de aprendizaje. Hay quienes generalmente son más visuales para aprender, necesitan ver. Hay quienes son más auditivos, necesitan escuchar. Y hay quienes son más kinestésicos, necesitan más movimiento, más cuestiones prácticas para lograr su aprendizaje, ¿sí? Cada una de estas actividades conlleva pues algo representativo, algo que va a hacer mejorar las habilidades de los niños, algo que usted como maestra incluso ya sabe mucho de los temas y muchos de los subtemas que vimos ahorita, usted ya los conoce, usted ya lo sabe, usted ya tiene la capacidad de poder ponerlos en práctica, ¿sí? Recursos ahora en internet los hay y por montones, ¿no? Usted pone en Google ejercicios de estimulación para lenguaje y le despliega una cantidad enorme de actividades, ¿sí? Si usted busca actividades para estimular la inteligencia de un niño de 3 años, por ejemplo, también le despliega muchas actividades. Pero recuerde que lo más importante es que usted sea creativa, que usted sea ingeniosa, que usted desarrolle también la capacidad de adaptarse al ritmo y al aprendizaje de los niños que van a estar a su cargo. Hasta el momento, pues el tiempo casi que se nos va, pero quisiera saber si alguna de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta para responder de forma muy breve, ya que tenemos también otra clase de Zoom terminando esta. Parece que no hay preguntas ni dudas, todo quedó claro. Les voy a compartir la presentación por medio de WhatsApp. Se las voy a estar enviando al grupo para que ustedes la puedan ver, la puedan repasar también. Y en base a eso, pues vamos a ir teniendo otras actividades en las siguientes semanas, ¿sí? El tema es bastante interesante y deberíamos de seguirlo estudiando, ¿sí? Para poder ponerlo, no solo tener el conocimiento teórico, sino también para ponerlo ya en práctica. Me dio muchísimo, muchísimo gusto ver ahí las caritas de quienes activaron su cámara, de Hazel, de Julie, que bueno que logró entrar a la sala, de Kelly, qué bueno verla por ahí, de Ángela también, de las demás que estoy viendo conectadas, pero que no activaron su cámara, también me da muchísimo gusto saber que pudieron asistir hoy a clase. Estamos en contacto, cualquier duda, cualquier cuestión que ustedes necesiten, pues ya saben que estamos ahí para apoyarlas. Gracias, señor Delia, señor Ceci, también por estar acá en la sala. Y un saludo, un abrazo. Espero que estén bien. Las quiero mucho, se les extraña y espero poderlas ver pronto ya en clase. Nos vemos. Feliz día.